Buen día, estimados estudiantes de grado 11. El día de hoy veremos el último desempeño del segundo periodo correspondiente al tema de la política y los actores políticos. Con el fin de profundizar en el tema, debemos iniciar definiendo qué entendemos por política, pues este concepto solo en la RAE tiene aproximadamente 12 acepciones, lo que nos da una idea de su difícil definición. Desde la filosofía y la teoría política se ha definido como un arte, como una serie de doctrinas o opiniones o el ejercicio del poder del Estado, instituciones o ciudadanos frente a la toma de decisiones. Para resumir, es posible decir que está directamente relacionada con el ejercicio y la administración del poder a través de las decisiones tomadas en una sociedad determinada. Ahora bien, un concepto muy próximo al concepto de política es el del poder. ¿Pero qué es el poder? Pues una definición enciclopédica o diccionario no especializado nos diría que el poder es producto de la imposición, la coacción, la coerción de un grupo normalmente minoritario y poderoso sobre uno mayoritario y sin poder. Y con frecuencia se relaciona con la violencia física o psicológica que pretende forzar a alguien a actuar incluso contra su voluntad. No obstante, desde las ciencias sociales sabemos que la definición de poder se ha complejizado mucho más, y en gran parte gracias a los aportes de autores como Michel Foucault, Michael Mann, Byung Han, por mencionar muy pocos, quienes manifiestan que el poder no se tiene como un objeto, sino que se ejerce de forma compleja, muchas veces en red, y esta circula por toda la sociedad a través de las instituciones y toda clase de relaciones interpersonales, tal como lo vimos en el primer desempeño de este periodo. Teniendo claros esos dos conceptos, tenemos que precisar que en este desempeño nos concentraremos en un tipo de poder que se ejerce desde las esferas de toma de decisión del país, es decir, desde las tres ramas del poder, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, y un poder que siempre ha ejercido una importante influencia en todas las decisiones políticas, los medios de comunicación. Y por último, nos concentraremos en las posibilidades que tenemos todos los miembros de la sociedad civil, ya sean empresas, gremios, sindicatos o movimientos sociales, de influir en estas decisiones. Con tal objetivo debemos empezar por comprender de dónde vienen y cómo operan estos tipos de poder, es decir, cuáles son las fuentes de poder que operan en una sociedad. En primer lugar, tenemos el poder político, representado comúnmente por un Estado y sus instituciones. En segundo lugar, el poder militar, que se manifiesta por medio de la coerción, pero que a la vez debe tener el monopolio legítimo de la violencia a partir de las atribuciones que le da un Estado legítimo. En tercer lugar, tenemos al poder económico, caracterizado por su gran capacidad de influir en las decisiones políticas debido a sus propiedades, recursos y medios de producción. Y por último, también tenemos otras formas en que se ejerce el poder, mucho más vinculadas con las democracias actuales, como la negociación, la representación, el liderazgo individual, entre otras. No obstante, el conocimiento y la tradición son dos importantes fuentes para entender de dónde proviene la legitimidad del poder. Es por eso que ejerciendo estas formas de poder y tomando decisiones, tenemos diferentes actores políticos que pueden clasificarse como actores ex ante, cuya influencia se manifiesta ante la toma de una decisión política, ya sea en forma de ley o una política pública, y las encontramos normalmente en el ejercicio del lobby del Congreso o de cabildeo. Asimismo, tenemos los actores ex post, que hace referencia a quienes reaccionan, particularmente desde la sociedad civil, a esta clase de políticas, y esto se manifiesta a partir de las protestas ciudadanas de forma común. Si bien tanto la sociedad civil como los tomadores de decisiones representados en los partidos pueden ser actores ex ante o ex post, generalmente así se ha interpretado. Quizás habrán escuchado que los medios de comunicación son conocidos como el cuarto poder. Esto viene de una interpretación del inglés Edmund Burke, quien afirmaba que los medios de comunicación son formadores de opiniones públicas, pues son la forma más usual en que la ciudadanía se da cuenta de qué sucede en su país, por lo que lo emitido por un noticiero o un periódico puede desatar una fuerte reacción de la sociedad civil, por lo que, pese a que sabemos que hablar de imparcialidad no es realista en ningún contexto, sí es necesario acceder a información completa y verificada. Pues tal como lo han demostrado las elecciones de los últimos años en el mundo, tanto Internet como los medios de comunicación
Al reproducir noticias falsas, pueden estar impactando directamente en la calidad de las democracias en el mundo. Directamente sobre los estamentos de la sociedad civil que también ejercen poder, tenemos a los grupos de interés, que casi siempre están organizados en empresas o gremios. Estos grupos actúan de forma coordinada y en pro de su interés común, por lo que buscan influir en las decisiones políticas con el fin de beneficiarse. Estos grupos van desde transnacionales o conglomerados empresariales que fácilmente impactan en la política fiscal, tributaria y arancelaria de un país, hasta sectores agremiados como los transportadores, la Federación Nacional de Cafeteros, los floricultores, entre otros. Y esto se remonta desde la época colonial con la creación de las sociedades económicas de amigos de Mompox en 1784, ya que desde allí estos grupos empezaron a fomentar cambios en el comercio y la agricultura. Una forma más generalizada y orgánica de participación popular se ha dado a partir de los logros democráticos como el voto. No obstante, tanto las movilizaciones sociales, los grupos de presión y las ONGs tienen una amplia historia de organización y de interpelación a las instancias institucionales y legales del poder. Ahora bien, todos estos grupos y todas estas diferentes luchas de la sociedad civil y de partidos políticos en pro de tomar decisiones que favorezcan o sus intereses o los de la sociedad han sido canalizados a través de mecanismos de participación ciudadana creados en la Constitución de 1991 y que van mucho más allá del voto. Por lo que el artículo 103 de la Constitución y la Ley 134 de 1994 han dispuesto una gama de recursos individuales o grupales para participar. Entre estas herramientas se encuentran el plebiscito, que es un medio empleado por el Ejecutivo para consultar a los colombianos sobre una decisión que piensa debe tomar, previa a su aprobación en el Congreso. Generalmente la consulta se realiza en términos de sí o no, y en Colombia se ha empleado en dos ocasiones. La primera para aprobar el régimen de alternancia del poder, conocido como Frente Nacional en 1957, y en segundo lugar, en 2016, para saber si la población colombiana estaba de acuerdo o no con lo firmado entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la creación de una paz estable y duradera. El referendo se usa para aprobar o derogar una norma vigente o proyecto de ley. Se pone en práctica cuando la institución o cuerpo que debe llevar a cabo no lo acepta o deja vencer el plazo para rectificarlo. Para aprobarse requiere que vote al menos el 10% del censo electoral. Este puede ser de carácter nacional o local y puede ser derogatorio, aprobatorio o constitucional. La consulta popular como mecanismo se emplea para convocar a la ciudadanía sobre un asunto de importancia, ya sea a nivel nacional, departamental, municipal, distrital o local. Según la revista Semana, y cito, a diferencia del plebiscito, que es para votar sobre una iniciativa presidencial, y el referendo, que es para aprobar o derogar leyes, la consulta popular busca que la gente decida sobre asuntos de interés nacional, departamental o municipal. En otras palabras, que defina el destino del territorio en el que habita. El mecanismo conocido como cabildo abierto se realiza por medio de la participación de los ciudadanos en las reuniones públicas de los consejos municipales, distritales o juntas locales JAL, para discutir los temas de interés de su comunidad. No obstante, estos mecanismos no solamente contemplan la aprobación o derogación de leyes que ya estén en proceso, también plantean mecanismos como la iniciativa legislativa, ya que por este medio los ciudadanos pueden ejercer sus derechos de presentar proyectos de ley y actos legislativos para ser considerados en los cuerpos colegiados como el Congreso, las asambleas o los consejos municipales. Uno de los mecanismos más usados en ciudades como Cartagena, por ejemplo, ha sido la revocatoria del mandato, ya que es un derecho político de destituir a los alcaldes o gobernadores, particularmente cuando no cumplen con su programa de gobierno o con las propuestas presentadas durante su campaña. En el caso de Colombia, la corrupción también ha sido un importante móvil para convocar revocatorias del mandato. Ya para terminar, es necesario comprender que tanto la Constitución como las luchas de las personas a través de los años han generado herramientas para ejercer el control social, es decir, orientadas exclusivamente a estos derechos de controlar y fiscalizar la gestión de los gobernantes y demás funcionarios del Estado.
Y para hacer esto se crea un marco normativo con herramientas como el derecho de petición, la veeduría ciudadana, las audiencias públicas o la rendición de cuentas. Con el derecho de petición, por ejemplo, los ciudadanos pueden solicitar información o solicitar intervenir en un asunto en particular de materia estatal. La veeduría ciudadana, por ejemplo, consiste en la movilización y la posibilidad de la sociedad civil para organizarse y así vigilar de manera permanente cómo están funcionando en términos de gestión administrativa, política, judicial y electoral todos los órganos de control. En el caso de las audiencias públicas tenemos que son espacios dispuestos por los diferentes organismos e entidades estatales para informar, explicar, consultar acerca de su gestión a la sociedad civil y así obtener legitimidad en las decisiones que se toman. Y por último tenemos la rendición de cuentas, que es un deber de los gobernantes, ya que ellos deben informar a sus electores qué han hecho frente a su plan de campaña inicial en su gestión. Por último, los dejo con una sección de bibliografía que también se las pondré en la descripción del video si quieren ampliar un poco más la información. Cordial saludo.